I've been running in circles, jumping the hurdles, getting caught in that rush of doing so much. I'm feeling kind of worn out. All this checking the boxes, trying to be flawless, has me spinning my head, catching my breath, too afraid to slow down. I tell myself to keep this up, that God wants more than just my love. But I've been complicating things, it's just like me to overthink. Gotta keep it real simple, bring everything right back to ground zero. Cause it all comes down to this: love God and love people. We're living in a world that keeps breaking, but if we... Bienvenidos un domingo más a Gathering, tu casa. En este tiempo, juntos, en armonía, adoremos a Dios, aprendamos de su palabra y sobre todo, deleitémonos en su presencia. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé su voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Mi Dios fuerte en batalla, Él nunca fallará. Él rompe las cadenas, en Él
sanidad. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú, Jesús. Jesús. Vemos poder del cielo trayendo sanidad. Somos tu iglesia unida, cantando libertad. Terminas lo que empiezas, todopoderoso eres tú, Jesús. Sé exaltado, Dios poderoso eres tú. Sé exaltado, en adoración me postraré. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña tú moverás. Eres fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú, Jesús. Qué bendición poder estar una vez más desde aquí, desde nuestra casa, y poder compartir la palabra del Señor, que yo espero que sea de bendición para ti. Estoy muy contento por esta nueva serie. Yo mismo he sido desafiado al estar estudiando y preparando el material para compartirlo, y yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón a través de estos 3 temas de esta serie, cuando no entendemos lo que Dios hace. No siempre la vida lleva el rumbo que nosotros esperamos. Oramos y le pedimos dirección y ayuda al Señor, y a veces no llega la respuesta. Pareciera no tener respuesta. Pareciera como que Dios no estuviera poniéndonos atención. Lo buscamos con fe y a veces no sentimos su presencia. Muchas veces atravesamos dolor,
y lloramos y quisiéramos recibir consuelo, pero sentimos como que no llega ese consuelo también. Simplemente hay momentos en nuestra vida donde sentimos que lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, no parece tener sentido. Esta serie está dividida en 3 partes y vamos a ver de cerca lo que debemos hacer cuando lo que Dios hace parece no tener sentido para nosotros. Hablaremos acerca de las tardanzas de Dios cuando no llega la respuesta. También vamos a hablar acerca de los cambios que a veces experimentamos cuando rendimos nuestra vida al plan y al propósito de Dios. Quiero advertirles que esta serie podría no gustarle a muchos o podría no ser la favorita de muchos, pero sé que vamos a ser confrontados por la palabra que vamos a recibir. Vamos a compartir durante esos 3 domingos de agosto 3 historias diferentes en el Nuevo Testamento. Hoy quiero empezar con el primer tema de esta serie y es cuando parece que Dios no está atento o permaneciera en silencio o permanece en silencio. La pregunta con la que quiero empezar este mensaje es: ¿cuál es nuestra reacción o cómo hemos reaccionado cuando nos hemos encontrado en ese momento donde no recibimos respuesta, donde pareciera que no llega respuesta, donde no vemos claridad, donde sentimos como que Dios no estuviera presente? Más en este tiempo donde todo está cambiando, no sabemos qué va a pasar y solo malas noticias por todos lados. Gente se está muriendo y tantas preguntas, tanta incertidumbre y tanto temor que hay alrededor. Y aquí quiero empezar con un pensamiento que yo anoté. Solo porque Dios permanece, solo porque Dios está en silencio o pareciera que está callado, no quiere decir que Él esté ausente. Y quiero empezar este tema, el primer tema de esta serie, con esta historia. Y el protagonista de esta historia es Juan el Bautista, un profeta algo exuberante, algo simpático. Por su forma de vestir, se vestía de piel de animales. Me imagino que el olor que tenía era un olor terrible, el pobre profeta, pero era un hombre de Dios, era un hombre que predicaba la palabra, era un hombre que parte de su dieta eran comer langostas y miel. Bueno, era algo raro este profeta, algo extraño. Pero su propósito en esta tierra fue preparar el camino para la venida de Jesús. Él predicaba acerca del arrepentimiento y el bautismo en agua. Él bautizaba en agua. Pero quiero ir más adelante en la historia de Juan el Bautista y ponerte en contexto antes de entrar directamente a leer los versículos que quiero compartir contigo en esta mañana. Ponerte un poquito en contexto. Herodes era un rey que estaba casado en ese tiempo. Herodes de Antipas, él estaba casado, era un hombre que era casado, pero de repente resulta que se enamora de su cuñada, la esposa de su hermano Felipe, a tal punto que se divorcia de su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Juan el Bautista, que era el profeta que platicaba con el rey, lo reprendió y le llama la atención. Cuando Herodías, la que era su nueva esposa, escuchó lo que Juan el Bautista estaba diciendo, se enojó tanto, le agarró tanto odio a Juan el Bautista que quería matarlo. Y lo que logró al enojarse, cuando Herodes vio a su nueva esposa enojada, lo que hizo fue mandar a traer para arrestar a Juan el Bautista. Y aquí quiero ir al primer pasaje de esta enseñanza o de este mensaje. Y lo encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, verso 17 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan el Bautista para hacerle un favor a Herodías, su nueva esposa, para consentirla. Él se casó con ella a pesar de que era la esposa de su hermano Felipe. Juan el Bautista le había estado diciendo a Herodes el rey: es
contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. O sea, le había amonestado. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan el Bautista a tal punto que quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes el rey, ella no podía hacer nada. Porque Herodes, veamos el verso 20, porque Herodes respetaba a Juan el Bautista y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Conocía a Juan el Bautista el rey. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan el Bautista, pero aún así le gustaba escucharlo. O sea, llegaba siempre el profeta Juan el Bautista a amonestarlo, a confrontarlo, y no mucho le gustaba, pero a pesar de eso a él le gustaba escuchar. Sabía que él tenía algo de Dios, algo que a veces lo incomodaba, pero a pesar de eso lo escuchaba. Aquí vemos a Juan el Bautista desarrollando su ministerio fielmente, sirviendo al Señor, anunciando la venida, preparando el camino de Jesús y diciéndole, porque él tenía muchos seguidores, porque Dios lo usaba, porque predicaba y mucha gente se convertía. Él tenía muchos seguidores, pero él mismo decía, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Fue tanto así que llegó el momento en que el mismo Juan el Bautista bautiza a Jesús. O sea, cumple con lo que tenía que hacer. Luego, más adelante en la historia, vemos cuando Juan el Bautista es arrestado y puesto en prisión por hacer lo correcto, por confrontar al rey, por hacer lo que era bueno. Me imagino que Juan en ese momento, cuando fue arrestado, pensó, Jesús se va a enterar de que me arrestaron y él va a hacer un milagro, va a enviar ángeles y va a permitir que yo salga de la cárcel. La pregunta es que después de transcurrir varios días sin recibir respuesta, Juan el Bautista, estando encarcelado, no sabiendo si iba a morir o qué iba a pasar, y nunca llegaba la respuesta, Juan el Bautista, ¿tú crees que se mantuvo firme en su fe? ¿Que se mantuvo fuerte? ¿Que no tuvo temor? ¿Que no tuvo duda? ¿Que no tuvo miedo? ¿Que no llegó a la incertidumbre? O tal vez el lado humano de Juan el Bautista empezó a tener temor, empezó a dudar, empezó a cuestionar tantas cosas porque no sucedía el milagro, sabiendo que Jesús estaba haciendo milagros. Y veamos cómo lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 2 y 3, en la Nueva Traducción Viviente, y lo dice de esta manera. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, que hacía Jesús, o sea, de todos los milagros que estaba haciendo. Y cuando se enteró, entonces envió a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, para que le preguntaran a Jesús. Y aquí es donde ya vemos lo que había en el corazón en ese momento de Juan el Bautista, dice. Y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Ya estaba dudando Juan el Bautista, porque oía, imagino que Juan el Bautista estaba diciendo, Jesús está haciendo milagros por todas partes a gente extraña. Y resulta que Juan el Bautista era primo de Jesús. Ha dicho, y yo que soy primo, yo que he estado sirviendo, yo que he estado haciendo tantas cosas buenas, mi atención me pone, no le importa, no se da cuenta que yo estoy preso aquí. No sé qué pudo haber pasado en la mente de Juan el Bautista. Pero imagino que así lo que mandó a preguntar era porque él ya estaba dudando. Jesús pareciera que no le importaba, que no le estaba poniendo atención. Y sigamos leyendo capítulo 11 de Mateo, veamos el verso 4 y 6. Y dice, Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y todavía agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Juan el Bautista dudó y se enojó. Imagino yo cuando recibió la respuesta, él diciendo, Jesús, eras tú el que esperábamos, como quien dice, no entiendo lo que está pasando. Tú haciendo milagros y yo aquí esperando un milagro y como que no sucede nada. Jesús ni siquiera respondió a la pregunta que Juan le había enviado con sus discípulos a preguntar.
No dijo, por supuesto, soy yo al que esperaban. O en ese momento dijo, claro, en ese momento dijo, sí, y mandó ángeles para que hicieran algo. Yo no sé, estoy tratando de imaginarme cómo Juan el Bautista esperaba en ese momento un milagro de parte de Jesús, que nunca llegó, por cierto. Pero continuemos con la historia y volvamos al Evangelio de Marcos. Estábamos leyendo. Y aquí vemos una gran fiesta que el rey Herodes organizó, invitó a mucha gente importante, a la élite, y empezaron en esa gran fiesta, imagino que a tomar vino, se emborracharon, y llegó un momento donde la hija de Herodías, la nueva esposa del rey, hizo una danza especial para los invitados. Fue de tal agrado esa danza, les gustó tanto, que el rey mandó a llamar a su hijastra, y le dijo, mira, en gratitud por lo que has hecho, te quiero dar un gran regalo, lo que tú me pidas. Pídeme algo que yo quiero darte lo que tú quieras. Incluso ya bien borracho le ofreció hasta la mitad del reino. Y miren lo que sucedió. Esta jovencita se quedó como, ¿qué le pido? Y fue con la mamá a preguntarle que qué le pedía al rey, porque le había dicho que le pidiera lo que fuera. Y fue ahí donde la mamá Herodías aprovechó la oportunidad para vengarse de ese odio que le tenía a Juan el Bautista, y nada menos y nada más pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Pero leamos lo que dice aquí. Antes de terminar esta historia, yo creo que cualquiera hubiera esperado que el final de la vida de Juan el Bautista fuera diferente, porque él cumplió el propósito, él preparó el camino para Jesús, él estaba haciendo bien las cosas. No era como justo que hubiera muerto sin recibir respuesta, como que lo que hubiera hecho no hubiera servido de nada, no hubiera valido la pena. Como muchas veces tal vez tú te has preguntado. Cualquiera hubiera esperado un final diferente de la vida de Juan el Bautista. Pero terminemos esta historia y volvamos y sigamos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 26 al 29, dice. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, después de que enfrente de todos le había ofrecido a esta jovencita cualquier cosa. Dice, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan el Bautista y luego se la trajera. Qué regalito quería esta mujer, nada más, ¿verdad? La cabeza de Juan el Bautista. El soldado decapitó a Juan en la prisión y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Termina diciendo el verso 20, la última parte de esta historia. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en la tumba. Y esta es la parte donde pareciera que la vida de Juan no hubiera tenido sentido, que lo que hubiera hecho no hubiera valido pena, como que no hubiera importado lo que Juan el Bautista había hecho. Aquí es donde yo me pregunto, hay cosas que no entiendo y a veces cuestiono, porque Juan estaba haciendo bien las cosas, hizo bien las cosas, pero miren el final tan triste que le tocó vivir. Jesús pudo haberlo rescatado, porque él podía haberlo hecho, pero no lo hizo. La pregunta que tal vez nos estaríamos haciendo en este punto de este mensaje es: ¿dónde estaba Jesús en medio de todo lo que estaba pasando en ese momento? ¿Dónde está Jesús que no apareció en ese momento, en esa escena? ¿Dónde estaba Jesús? Algo muy importante que no se nos puede olvidar, y fue aquí donde trajo claridad esto a mi corazón, que desde el principio Juan el Bautista dijo que el propósito, el anhelo de su corazón era preparar el camino para Jesús, y lo hizo y lo cumplió. Así que él había cumplido su propósito. Él vivió y cumplió su propósito. Tal vez no fue la manera o el plan que Juan el Bautista tenía, sino fue conforme al propósito que Dios tenía para él. Muchas veces nosotros queremos que Dios cumpla nuestro plan, que Dios cumpla nuestros anhelos, que Dios responda a lo que nosotros pedimos o que nosotros queremos, y a veces no llega la respuesta, y a veces está en silencio, no
no recibimos nada. Y es ahí cuando empezamos a dudar, a enojarnos, a cuestionar. ¿Sabes qué pasa? Que los planes que Dios tiene para nuestra vida no son nuestros planes. Los planes de Dios son perfectos y no los entendemos. ¿Y sabes qué? Lo explica Proverbios. El libro de Proverbios lo explica de esta manera. Proverbios 19:21, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Y qué tal este verso en Isaías 55? Versículo 8 y 9, en la versión Reina Valera, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca vamos a entender cómo Dios piensa. Yo quiero ser sincero con ustedes. Hay momentos donde la respuesta no ha llegado, donde hemos vivido situaciones que Dios permite, que a veces nos confrontan y no entendemos por qué Dios permite que pasen o que sucedan las cosas. Enfermedades o alguna situación difícil. Por ponerte un ejemplo, hace 5 años a mi hermana, la más pequeña de nosotros, la más tranquila, la mejor portada de todos los hermanos, la más noble, yo no sé, bueno, le diagnosticaron un cáncer terminal y fue terrible. Fue un proceso de 1 año donde orábamos. En el momento que yo me enteré de lo que estaba sucediendo, yo me enojé porque andábamos en un congreso con mi esposa y pues preparándonos para el ministerio, en fin, tantas cosas. Yo dije, Señor, pero si te estoy sirviendo, mira mi familia, mis hermanos, todos están en el ministerio, te estamos sirviendo, ¿por qué? ¿Por qué permites que pase eso? Y fue ahí donde yo en ese momento, cuando caí de rodillas, orando, tratando de reclamar y preguntándole al Señor por qué, el Señor me dijo, Cristian, tú tienes que orar para que mi voluntad sea hecha. Y cuando yo entendí que de todas maneras, aunque yo pidiera lo que pidiera o tratara de recibir respuesta, la voluntad de Dios iba a ser hecha. Pero cuando tú y yo entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, algo cambia. Yo creo que si Dios nos mostrara la película completa de nuestra propia vida, nos volveríamos locos o algunos hasta moriríamos, porque no entenderíamos la forma en la que Dios hace las cosas. Porque si entendiéramos cómo Dios hace las cosas, o entendiéramos a Dios, no sería Dios. Dios hace las cosas de una manera distinta y diferente. ¿Y sabes qué? Este es otro punto de este mensaje. Tú no necesitas entender el plan de Dios para confiar en su propósito para tu vida. No necesitas entender. Nuestra fe no tiene que estar puesta en nuestro plan. La fe no tiene que estar puesta en el plan que yo tengo. Nuestra fe tiene que estar puesta en el propósito que Dios tiene para mi vida. Dejemos de estar poniendo nuestra fe en nuestro propio plan y pongamos nuestra fe en el plan de Dios, en el propósito de Dios, donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir en paz, para tener tranquilidad y seguridad en medio de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y yo escribí aquí, ¿cómo no voy a poner mi fe, mi confianza y mi esperanza en el único que conoce mi futuro, que conoce el futuro? Y ese es nuestro Dios. Yo te invito a que tú pongas tu fe y confianza en el único que conoce lo que viene, que conoce lo que va a venir, que a pesar de que venga lo que venga, nos va a sostener, nos va a cuidar, va a estar con nosotros como ha estado hasta este día. Y quiero ir aterrizando este mensaje. Y hablamos de la vida de Juan el Bautista, pero ¿qué tal hablar del mismo Jesús? Que vino a esta tierra a cumplir el propósito que tenía su Padre, el propósito que Él tenía para su Padre. Ahí lo vemos tal vez ya al final de su vida, antes de morir, antes de ser crucificado, en el jardín del Getsemaní, donde Él, asustado, donde Él se ve que sintió como temor. Y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, lo que estaba diciendo, Padre, hay otra manera, hay otra forma de cumplir con esto, de atravesar esto. Todavía de último en la cruz,
una de las palabras que salieron de su boca fue: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús vivió para cumplir el propósito de su Padre, y era traer salvación a la humanidad. Tú y yo, como hijos de Dios, vivimos para el propósito de Dios, para que Dios cumpla el propósito en nuestra vida. Tú y yo no debemos de tratar de entender el plan de Dios para poder confiar en el propósito que Él tiene. Nunca lo vamos a entender, nos toca confiar. La vida de Abraham, cuando Dios le da esa promesa, él no sabía lo que iba a pasar. Él nada más tuvo que ser obediente y tener fe para creer lo que Dios estaba diciendo, para ver el cumplimiento de ese propósito y de ese plan que Dios tenía para él. Pero necesitó tener fe y obediencia. Y quiero decirte que la fe y la obediencia preceden al cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. En este tiempo que estamos viviendo no se nos puede olvidar que cuando pareciera que Dios está en silencio, que cuando pareciera que Dios no está atento, eso no significa que Él esté ausente, que Él no esté presente. Él está en control de todo lo que está sucediendo. A veces no entendemos lo que Dios permite que suceda en nuestra vida y podemos estar cuestionando tantas cosas, tratando de entender y de no tener respuesta incluso. Creo que en esos momentos muchos, seamos sinceros, hasta hemos dudado de nuestra fe, hemos cuestionado nuestra fe. ¿Valdrá la pena estar haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena orar? ¿Valdrá la pena buscar a Dios? Creo que aún no hemos entendido por completo lo que la carta a los Romanos 8:28 nos dice. Y lo quiero leer en la Reina Valera porque lo dice muy claro de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, buenas o malas, que has vivido, has pasado, ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tú has sido llamado por Dios para algo específico. Hay un propósito que Dios quiere cumplir todavía en tu vida. Hay un dicho en inglés que me gusta tanto, que dice: if you're not dead, you're not done. Y eso quiere decir, yo lo traduje de esta manera: si aún estás vivo, todavía no has terminado. Todavía no has terminado. Yo quiero agregarle el propósito. Si tú y yo estamos vivos en este tiempo todavía, es porque Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Hay un propósito que Dios todavía quiere cumplir en tu vida, donde tú estás. Y este es el tiempo donde Dios aún quiere cumplir ese propósito en tu vida. Alguno podría estar molesto. Alguno podría estar cuestionando. Alguno podría estar dudando incluso de Dios, de su fe. Alguno podría estar viviendo en inseguridad porque no sabe lo que está pasando. Todo está cambiando, todo está empeorando. Hay malas noticias por todos lados, gente se está muriendo. En fin, todo lo que nos rodea es tan negativo que si realmente estamos prestando más atención a lo que escuchamos alrededor, a lo que las noticias, a lo que las redes sociales dicen, podríamos estar con miedo, con temor. Pero quiero decirte que aunque todo cambie a nuestro alrededor, hay algo que jamás cambiará para nosotros los hijos de Dios, y son sus promesas. La pregunta con que quiero terminar este mensaje es: ¿quieres seguir poniendo tu fe? ¿Quieres seguir haciendo tu propio plan? Tratando de tener tu plan claro, de tener un plan claro para tu vida. ¿O estás dispuesto a dejar ese plan para que Dios cumpla el propósito en tu vida? El propósito de Dios incluye todo lo que necesitas para tener paz, para vivir confiado, para tener seguridad, para saber que Dios nunca te va a dejar. Acuérdate que el plan de Dios y su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Ahí encontramos todo lo que necesitamos para poder estar en paz en un momento y en un tiempo tan difícil, donde no tenemos claro qué viene, pero seguimos confiando que Dios va a estar con nosotros. Quiero que oremos en esta preciosa mañana. Quiero sellar esta palabra pidiéndole al Señor
que podamos alinearnos a su propósito. Y quiero que hoy donde tú estés puedas inclinar tu rostro y decirle: Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque sé que tu propósito es perfecto. No es un plan B, no es un plan C, es un plan perfecto, Señor. Y yo quiero alinearme a ese plan, a ese propósito, Señor. Si todavía aún estoy vivo, Señor, en este tiempo, es porque tú quieres cumplir un propósito en mi vida para este tiempo, Señor. Gracias porque tú me haces entender que tengo que estar enfocado en lo que es importante, Señor, en lo eterno y no en lo terrenal, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque sé que tú me estás hablando en este tiempo, Señor. Yo te entrego y pongo a los pies de la cruz todo temor, todo miedo, toda inseguridad, toda duda, lo pongo a los pies de la cruz, Señor. Yo quiero seguir confiando en ti, Señor, y en tu voluntad para mi vida, para mi familia, Señor. Que pueda cumplir, Señor, el propósito que tú has determinado para mi vida, Señor. Gracias por tomarme en cuenta para tus planes perfectos, para tus propósitos eternos, Señor. Gracias por traer paz. Yo decido, Señor, cumplir el propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y a pesar de lo que estoy viviendo en este momento, en este tiempo, yo quiero decirte que no hay nadie como tú, Jesús. Nadie que pueda traer paz, nadie que pueda traer consuelo, nadie que pueda cuidarme, nadie que pueda sostenerme en esos momentos difíciles. Solo tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y quiero que terminemos este tiempo diciéndole al Señor que no hay nadie como Él. Venimos a adorarte. Eres nuestro refugio, torre fuerte, maravilloso Dios. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú. Grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú. Fiel y verdadero, el que venció en el madero. Oh, Jesús. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi tesoro eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú,
Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, maravilloso Dios, príncipe de paz, te adoro a ti. Jesús, hermoso nombre. Jesús, maravilloso. Nombre sobre todo nombre. Jesús, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención.